Feliz día, amigo y hermana, hermano y amigo. Le habla el profesor Ramón Romero con esta emisión más. Hoy martes 2 de noviembre, lección número 6, porque ¿qué nación grande hay? Para memorizar. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4:8. Padre, te suplicamos tu bendición en este estudio para hoy martes. Llena nuestros corazones de tu palabra en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de desarrollar el tema, queremos invitar a nuestros amigos a que se suscriban por YouTube. Suscríbase ahora a este medio y dele a la campanita de suscripción y de aprobación para poder enviarle más informaciones con relación a la preparación para vivir con Dios en el cielo. Así que toque la campanita y siga con nosotros. Y ahora la lección número 6 para hoy martes: seguid a Jehová vuestro Dios. Estudiamos sobre el pecado en Baal Peor. Ustedes, hay cosas que no puedo decirles porque son muy comprometedoras, pero la vida o el rito que se hacía a Baal era tan degradante, especialmente el que se hizo en Baal Peor, tan degradante, tan asqueroso, que yo no quiero entrar en detalles. Pero esa actividad era un servicio a los demonios. El Dios que se adoró allí era Satanás con otro nombre. Y ese culto tenía que ver con una desinhibición de todos los límites morales, de tal manera que la actividad cultica era orgiástica en la más perversa y degradante actividad. Y fue algo tan grande, que el Señor se disgustó tanto que 24,000 murieron y luego murieron 1,000 más, porque San Pablo dice que fueron 25,000 y Números dice que fueron 24,000. Lo que está diciendo con esto es que murieron 1,000 más aparte. Pero este culto fue motivado por el espíritu de codicia de Balaam, que indujo a este pueblo, mandando a esas mujeres de Moab. Recuerdan ustedes que estas mujeres de Moab eran descendientes de una hija de Lot, porque él tuvo incesto, y esa tribu o esa nación fue todo el tiempo degradante, perversa, y aparte de eso, una nación hostil al pueblo de Dios. Y como era hostil al pueblo de Dios, Balaam usó a estas mujeres para pervertir al pueblo y en consecuencia recibir un salario de maldad del rey Balac. Y ellos adoraron, según el libro Patriarcas y Profetas, página 481, fue Balaam que indujo a esa perversión para conseguir el dinero, haciendo caer al pueblo de Dios el dinero ofrecido y los dones ofrecidos por el rey Balac, enemigo del pueblo de Dios. Y sabemos que se encendió el furor de Jehová
y comenzó con los dirigentes que estaban allí, licenciando o permitiendo esta actividad, y allí se hizo una de las más abyectas apostasías contra el pueblo de Dios, tan baja, tan degradante, que Dios mandó a los 70 ancianos a matar a cada uno de aquellos que se habían allegado al culto a Satanás, porque ese culto ya había sido hecho con el becerro de oro tiempos atrás, mucho tiempo atrás, pero en la rendición de cuentas y la revisión del pacto a la nueva generación que estaba en los linderos de la Canaán, él quiso decir, ustedes recuerdan lo que pasó en Sitín. Pues en Sitín pasó esa gran mortandad de 24,000 más 1,000, total 25,000. Esa gran mortandad pasó porque buscaron a otro Dios. Mientras Dios era el Señor de su pueblo, ningún mal les aconteció. Pero cuando se apartaron, yo quiero explicar brevemente qué fue, cómo es que Dios actúa con los malos. Lo que pasa es que Dios, su presencia aleja los demonios, aleja el mal. Su misma presencia, porque ¿qué demonio puede acercársele a Dios cuando Él es fuego consumidor? Ninguno. Pero cuando el pueblo de Dios adora a los demonios en la personificación de dioses de madera o de yeso o de metal, como pasó con el becerro de oro y aquí con las mujeres de Moab, esto produce que los demonios, al tomar posesión de los adoradores, pues Dios no puede hacer más nada sino retirarse. Y entonces el Señor, al permitir el pueblo de Dios, invitando al demonio a participar de su rito en su nombre, entonces viene lo que él sabe hacer. ¿Qué sabe hacer Satanás? Destrucción, miseria, muerte. Y esto fue lo que pasó. 24,000 en un día, más 1,000 otro día, porque en total fueron 25,000, según dice 1 Corintios, el capítulo 10. Y hermanos, ¿cuál es el consejo que Dios da a su pueblo? El consejo que Dios da a su pueblo, a ese pueblo joven, dice el Señor en el capítulo 4 y el versículo 4. Mas vosotros que os allegasteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Los que buscaron de Dios no recibieron la plaga. Estaban vivos porque Dios es protección. Y las cosas malas que Él permite, las permite para purificación de su pueblo. Y en consecuencia, al purificar a su pueblo, lo está preparando en el crisol de la aflicción por poco tiempo. Por poco tiempo. Así que todos los que se rebelaron contra Jehová murieron en el desierto. Todos los que fueron fieles a Dios vivieron. Como dice aquí, hoy. Estáis vivos hoy. Hermanos, hay que seguir al Señor. Hay que seguir al Señor. No perderlo de vista, hay que seguirlo. Una buena traducción también sería: perseguid a Jehová vuestro Dios. Cáele atrás.
Es como en el sentido de Hebreos. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo rodeados nuestro tan grande hueste de testigos, que son los héroes de la fe de Hebreos 11, dejando todo el impedimento del pecado que nos enreda fuertemente, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. La palabra paciencia es hipomoné, que significa más bien perseverancia. Persevera el que persevera hasta el fin, que usa el mismo vocablo, perseverancia, ese será salvo. Pues puestos los ojos en el fundador y perfeccionador de la fe, en Jesús. Poner los ojos en Jesús significa seguirle en comunión continua a Él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos. Todos los que siguieron a Baal Peor, que era un dios sexual. Y cuando digo un dios sexual, era un dios sexual donde todo lo que viniera a la mente de los adoradores, sexualmente hablando, lo hacían. No importa, lo hacían de la forma más baja, más degradante, más asquerosa, más perversa. Y usted va a decir inmediatamente, es que nosotros no somos así. Sí, nosotros tenemos más luz que ellos, porque tenemos acumulado 6,000 años de luz, desde Adán hasta hoy. 6,000 años de luz, de prevención, de cómo unos cayeron y otros fueron fieles. Todos esos consejos están acumulados en 6,000 años. Por tanto, somos peores ahora si estamos en actividades parecidas, no iguales, parecidas. Ya somos peores porque tenemos la acumulación de 6,000 años luz. 6,000 años de luz recibida de generación en generación. Amigo, el hermano de Jesús, llamado Judas, en el capítulo 4, o versículo 24, mejor dicho, versículo 24, dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Las tentaciones no son pecados. La aceptación de la tentación sí es pecado. La aceptación de la tentación sí es pecado. Cristo fue tentado, pero no pecó. Podemos vencer nosotros con lo que dice la palabra de Dios. Con un escrito está. Usted me invita a hacer esto, pero la Biblia dice tal cosa, y yo me acojo a lo que dice la Biblia. ¿Saben, hermanos? Hay que seguir a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que lo sigue vive y vive larga vida. Por dos razones. Primero, Él es vida. Y segundo, los mandamientos alargan la vida. Cuando obedecemos sus mandamientos, por su Santo Espíritu residiendo en nosotros, cuando los obedecemos, la vida se nos alarga. Yo tengo muchas personas desde cuando yo era adolescente que hoy están muertos, simplemente porque desobedecieron
la palabra de Dios. Amigos míos, todavía amigos jóvenes, más jóvenes que yo, están muertos, porque la palabra de Dios produce vida. Oiga esto, vida. Y como produce vida, entonces se prolonga esa vida en nosotros, porque tenemos la vida de Cristo imputada e impartida. Dice la sierva de Dios en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, en la página 111. Ella nos dice: el antiguo Israel tenía la dirección especial de Dios para ser su pueblo y permanecer separado de todas las naciones. ¿Qué hacían las demás naciones? Sus leyes eran asquerosas. Vivía el hermano con la hermana, la mamá con el hijo, el papá con la hija. Esas eran las leyes sustantivas de esas naciones. Vivían con animales como si fueran mujeres u hombres. Vivían con las aves, incluso vivían sexualmente con las plantas. Y usted dice, ¿cómo es eso? Yo no lo voy a explicar. No lo voy a explicar. Solamente lo leí, que es así. Por eso fue que la tierra los vomitó. Y por eso fue que la tierra de Canaán vomitó al pueblo de Dios. Cuando se vino la separación del reino con la muerte de Salomón, que Roboam tomó las 10 tribus del norte, Jeroboam tomó las 10 tribus del norte y Roboam, el hijo de Salomón, tomó las 2 tribus del sur. De ahí vino la decadencia y luego esa tierra del norte fue ocupada por los asirios, porque la tierra de Canaán vomitó al reino del norte. Y 115 años después, las tribus de Judá y Benjamín fueron vomitadas de Palestina y fueron tomadas por los babilonios. La tierra va a vomitar sus moradores cuando se desobedece constantemente la ley de Dios. Sigue diciendo: el antiguo Israel tenía la dirección especial de Dios para ser su pueblo y permanecer separado de todas las naciones. No tenían que estar sujetos a dar testimonio de la idolatría de aquellos que los rodeaban. De otro modo, su corazón se corrompería y la confianza que mostraban con las prácticas impías los haría parecer menos malvados a sus ojos. Pocos se dan cuenta de su debilidad y de que la pecaminosidad natural del corazón humano paraliza demasiado a menudo sus más nobles propósitos. El corazón del hombre es de continuo al mal, no importa apellido ni profesión de fe. Para que haya un cambio tiene que entrar el Espíritu Santo al corazón de esa persona por aceptar la sangre de Cristo, su sacrificio en el Calvario. De lo contrario, no nos imaginamos de qué somos capaces o de qué seremos capaces si se nos va el Espíritu de Dios y entra el espíritu del enemigo. Sigue diciendo: la amenazadora influencia del pecado envenena la vida del alma. Nuestro único refugio está en la separación de aquellos que viven en sus tinieblas. Debe haber una separación de los gustos y preferencias de las personas mundanas para el cristiano o el cristiano. El Señor nos ha ordenado que salgamos de entre ellos y nos mantengamos aparte y que no toquemos nada impuro.
porque todos los impíos hacían y hacen es cosa impura, tomando en cuenta el contexto de los cananeos. Así nos recibirá y será nuestro Padre, y nosotros seremos sus hijos e hijas. Si queremos ser adoptados por la familia de Dios, ser hijos del Rey del Cielo, tenemos que cumplir las condiciones, tenemos que salir del mundo y mostrarnos ante el Señor como un pueblo distinto que le sirve y obedece sus preceptos. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 112 de la Pluma Inspirada. ¿Pero qué va? Vestimos como el mundo, comemos como el mundo, hablamos como el mundo, nos peinamos como el mundo y hacemos todo parecidos al mundo para supuestamente ganar al mundo. Señores, tiene que haber una forma de vestir que nos distinga de las personas comunes a ser un pueblo diferente. Y eso lo hizo Dios con el antiguo Israel. Vestía diferente, comía diferente, hablaba diferente. Y mientras se mantuvo así, era el pueblo especial, la joya de Dios en la tierra. Dice ella en el libro Consejos para los Maestros, página 312, la Pluma Inspirada dice: los verdaderos seguidores de Cristo tendrán que hacer sacrificios, rehuirán los lugares de diversión mundanal porque no hayan a Jesús allí, ni influencia alguna que los predisponga para el cielo y aumente su crecimiento en la gracia. La obediencia a la palabra de Dios los inducirá a abandonar todas estas cosas y a separarse de ellas. ¿Sabe qué pasa con esto? Pregunte cada vez que usted vaya a hacer una cosa o visitar un lugar. Pregunte, siempre pregunte, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Mira qué fácil vencer. Me voy a poner una ropa. ¿Se pondría Jesús esta ropa que yo escogí en mi lugar? ¿O qué ropa escogería? Inmediatamente Él te va a decir, inmediatamente: no te ponga eso, no te ponga aquello, ponte la otra. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Vamos al ropero y miramos en el ropero qué me pongo, qué me pongo, qué me pongo, y comienza a buscar, este me gusta. Y así no. Por eso es que usted ve muchos hermanos y hermanas que no hay diferencia entre ella o entre él y los hombres o los mundanos, mejor dicho. Dicen palabras obscenas como los mundanos. Visten con ropas obscenas o insinuantes como los mundanos. Comen cosas que Dios no quiere que coman como los mundanos. Y entonces así no hay diferencia. Óigalo bien, ser adventista es ser un pueblo distinto. Ser judío era ser un pueblo distinto. Cuando yo veo esas hermanas con esos pantalones ajustados que marca su parte íntima, yo digo, esa hermana no sabe lo que está haciendo. Es un vehículo de tentación y de provocación a los hermanos que están buscando de Dios. Y lo grande del caso es que se les sientan en los bancos delanteros a los hermanos que se sientan atrás para exhibir la belleza de su cuerpo, y no saben que son vehículos de Satanás para los malos pensamientos de su cuerpo en la mente de esos hermanos que van a adorar al Señor. Y yo no voy a decir la palabra que la Biblia usa, me voy a preservar eso, pero la Biblia tiene un calificativo para este tipo de hermanas o de hermanos en la fe. Hay un nombre. Es más, lo voy a decir. ¿Sabe cómo llama la Biblia ese tipo de actitud de ciertos hermanos y hermanas
con su vestimenta. La Biblia los llama rameras. Yo no sé si se ofendió o no se ofenda conmigo. Medita en la palabra de Dios. Termino con esto. Por sus frutos los conoceréis, declaró el Salvador en Mateo 7:20. Todos los que sigan verdaderamente a Cristo llevarán frutos para su gloria. ¿Qué frutos? Los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Su vida testifica que el Espíritu de Dios ha realizado una buena obra en ellos y dan fruto para la santidad. Su vida es elevada y pura. Las acciones correctas son el fruto inequívoco de la verdadera piedad, y los que no llevan fruto de esta clase revelan que no tienen experiencia en las cosas de Dios. No son uno con la vid. Dijo Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, que es la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 4 y 5 del libro Consejos para los Maestros, páginas 312 y 313 del Espíritu de Profecía. Hay que seguir a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo se sigue? Con tu palabra, con la palabra de Dios. Consulte diariamente la palabra de Dios para comer, para beber, para vestir, para hablar, para actuar. La palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones. La palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.